En las estancias silenciosas del zodiaco, donde Virgo afina su mirada analítica y su espíritu vigilante, la figura de la pareja tóxica aparece como una sombra que avanza sin hacer ruido, desdibujando los contornos de la estabilidad y trastocando esa búsqueda natural de orden que define al signo. La historia se desarrolla como si los astros mismos sostuvieran el aliento, observando el modo en que un corazón regido por Mercurio se enfrenta a uno de los desafíos más complejos que puede experimentar, la unión con alguien que roba energía en vez de compartirla, que confunde intensidad con vínculo y dependencia con amor. En esta escena cósmica, la toxicidad no llega de golpe, sino del modo que los eclipses se asoman al horizonte, primero una ligera sombra, luego un recorte de luz, después la invasión total que amenaza con cubrirlo todo. La pareja tóxica de Virgo se acerca con un magnetismo que suele disfrazarse de necesidad, de encanto sinuoso, de promesas que parecen hechas a medida. Se presenta como alguien que dice comprender lo que otros no han comprendido, como si detectara la sensibilidad oculta bajo las capas de responsabilidad y prudencia que caracterizan al signo. Todo empieza con gestos pequeños, con frases sedosas que se deslizan como niebla y que buscan instalarse en la mente virgiana. Lo tóxico adopta 1000 formas, la admiración exagerada que se transforma en control, la aparente vulnerabilidad que termina exigiendo rescates constantes, la supuesta espontaneidad que acaba socavando los ritmos internos de Virgo como mareas caprichosas erosionando lentamente la orilla. El conflicto nace porque Virgo, signo de tierra mutable, posee una capacidad profunda de análisis y adaptación, pero también un deseo innato de ayudar, reparar y comprender. En presencia de una pareja tóxica, ese impulso se convierte en un arma de doble filo. Lo que en un contexto sano sería empatía, paciencia y entrega, ante la toxicidad se transforma en autocastigo, en sobreesfuerzo, en la ilusión de que con suficiente dedicación se puede transformar la conducta del otro. La pareja tóxica reconoce esta inclinación y la explota. Cada gesto noble de Virgo se vuelve un nuevo hilo con el que la sombra intenta tejer su red, buscando que el signo dude de su percepción, de su criterio, incluso de su valor. En la intimidad, la toxicidad utiliza el lenguaje como un laberinto. Mercurio, regente de Virgo, convierte la palabra en brújula, pero la pareja tóxica la convierte en neblina. Comentarios ambiguos, silencios calculados, contradicciones disfrazadas de sinceridad, exigencias emocionales que no se expresan directamente sino que se insinúan para provocar culpa. Virgo, acostumbrado a descifrar detalles y analizar matices, se encuentra frente a un interlocutor que convierte cada análisis en un arma, cada explicación en una trampa. Es entonces cuando el suelo empieza a inclinarse bajo sus pies, ya no es la voz clara de su mente la que guía el camino, sino el eco distorsionado de quien intenta moldearlo a su conveniencia. La pareja tóxica no busca convivir, sino dominar el espacio emocional. Al principio lo hace pidiendo pequeñas renuncias, adaptaciones que parecen razonables, pero que con el tiempo se vuelven habituales. Virgo, que siente seguridad en la lógica y la coherencia, se ve involucrado en dinámicas donde la lógica se desarma y la coherencia se fractura. Lo tóxico exige presencia constante o desaparece sin explicación, demanda comprensión pero niega reciprocidad, reclama atención pero no ofrece refugio. La energía virgiana, tan disciplinada y consciente, empieza a desviarse hacia la vigilancia emocional, hacia el intento de anticipar reacciones, hacia la búsqueda eterna de un equilibrio que la otra parte sabotea deliberadamente. En el terreno de la autoestima, la historia se vuelve más intensa. Virgo suele ser exigente consigo mismo, y la pareja tóxica utiliza esta característica como punto de ataque. Señala errores mínimos, exagera fallos inexistentes, introduce dudas en decisiones que Virgo antes consideraba firmes. Poco a poco la sombra erosiona la confianza interna hasta que el signo comienza a cuestionar no solo su actitud en la relación, sino su capacidad general para construir vínculos sanos. Es un proceso sutil, casi imperceptible, como el viento que desgasta una roca sin que nadie lo note hasta que ya falta un pedazo. La pareja tóxica se nutre precisamente de ese desgaste, cuanto más inseguro se siente Virgo, más control emocional obtiene la sombra. Pero la narrativa astrológica nunca se detiene en la caída. La misma sensibilidad que hace vulnerable a Virgo ante una pareja tóxica es también la que despierta su instinto de supervivencia. En lo más profundo de su alma, donde Mercurio guarda la memoria de cada aprendizaje, surge una chispa que revela que algo no cuadra, que algo contradice los principios de integridad y equilibrio que rigen su esencia. Esa chispa crece con el paso de los días, alimentada por la intuición silenciosa que Virgo raramente ignora completamente. El signo empieza a notar patrones, incoherencias, demandas imposibles. Reconoce que la sombra no busca evolución, sino sometimiento.
Entonces se activa la voluntad oculta, esa fuerza que lleva siglos perfeccionándose en la Tierra, el impulso de poner límites, de recuperar estructura, de reorganizar la vida desde la claridad. La liberación no sucede de inmediato. Es un proceso en el que cada paso exige valentía, pues la pareja tóxica no suelta con facilidad aquello que ha manipulado. Utiliza la culpa, el drama, el miedo a la soledad, la promesa de cambio, incluso el chantaje emocional. Pero Virgo empieza a ver más allá de esas nieblas, recordando que el amor no necesita trucos ni tormentas para sostenerse. Cada límite que coloca se convierte en una columna nueva, cada decisión en una piedra firme que reconstruye su terreno interno. Mercurio, recuperado, vuelve a hablar con voz clara, ordenando pensamientos, desenredando confusiones, iluminando los rincones que la sombra había oscurecido. Cuando finalmente Virgo se aleja de la pareja tóxica, el universo parece girar hacia una sinfonía distinta. Se abre un espacio que antes estaba ocupado por tensiones invisibles, por expectativas sofocantes, por ruidos que entorpecían la intuición. El signo vuelve a encontrar placer en la calma, en la rutina saludable, en la soledad fértil donde renace la cordura. Y al hacerlo descubre que ninguna sombra, por grande que parezca, puede extinguir la luz interna de un signo que ha sido moldeado para discernir, purificar y elevar. La experiencia deja cicatrices, sí, pero también una sabiduría que se vuelve armadura. A partir de ese momento, Virgo reconoce con claridad qué energías lo honran y cuáles lo drenan, qué vínculos construyen y cuáles destruyen. En la rueda zodiacal, este capítulo se convierte en una enseñanza profunda. La pareja tóxica aparece como un desafío épico que despierta la capacidad de discernimiento más aguda del signo. Le recuerda que no todo debe ser reparado, que no toda alma perdida puede ser salvada, que no todas las demandas merecen sacrificio. Virgo sale reforzado, con una presencia más firme, con un criterio más afinado y con un espíritu más libre. Y en ese renacimiento, los astros celebran el retorno de un corazón que entendió que su valor nunca estuvo en su capacidad de adaptarse a la sombra, sino en la fuerza luminosa de seguir siendo fiel a sí mismo incluso después de haber atravesado la tormenta. En los pliegues más profundos del tránsito astrológico, donde las constelaciones parecen grabar silenciosamente las lecciones que cada signo debe experimentar, el vínculo entre Virgo y una pareja tóxica revela dimensiones que rara vez se observan a simple vista. Más allá del desgaste emocional, hay fuerzas invisibles que se activan cuando la sombra se atreve a invadir la vida del signo, y esas fuerzas se manifiestan en capas que van desde lo energético hasta lo kármico, desde lo psicológico hasta lo espiritual, trazando un panorama que convierte esta experiencia en una verdadera epopeya interna. En el plano energético, la presencia de una pareja tóxica actúa como un agujero que absorbe la armonía natural de Virgo. El signo, regido por un Mercurio que busca orden, claridad y eficiencia, empieza a sentir como su energía se dispersa sin rumbo. Es como si las corrientes astrales que normalmente fluyen limpias alrededor de su aura se vieran alteradas por ondas disonantes. El aura virgiana, que suele ser estable y meticulosa, comienza a presentar fisuras pequeñas por donde se filtra la vitalidad. Esta fuga energética no solo se siente en la mente, sino en el cuerpo, la tensión se acumula en los hombros, el pecho se encoge, la respiración se vuelve más superficial, el descanso deja de reparar. Lo tóxico crea un campo vibratorio errático, un latido emocional que sacude el ritmo interno de Virgo hasta desajustarlo de sus propios ciclos naturales. A nivel emocional, la pareja tóxica despierta contradicciones profundas. Virgo, signo que se caracteriza por su necesidad de congruencia y coherencia, empieza a experimentar emociones que chocan entre sí. Por un lado, nace el deseo de ayudar, de comprender, de encontrar una solución lógica al caos que lo envuelve. Por otro, surge la sensación de agotamiento, la frustración de intentar encajar en un entorno que no permite claridad, el impulso de alejarse que se mezcla con la culpa de abandonar. Este conflicto interno se convierte en una tormenta silenciosa que avanza sin descanso, desgastando la estructura emocional del signo como si los vientos cósmicos soplaran en direcciones opuestas, tensando cada fibra de su esencia. En el plano mental, la toxicidad se filtra como un veneno delicado. Mercurio, que normalmente ofrece la capacidad de discernir con lucidez, empieza a verse envuelto en nieblas que distorsionan la realidad. La pareja tóxica introduce dudas que no nacen de la razón sino de la manipulación emocional, y Virgo, siempre dispuesto a revisar cada detalle, queda atrapado en un análisis interminable que nunca lleva a conclusiones satisfactorias. La mente se convierte en un laberinto donde la salida parece cambiar de lugar cada vez que el signo intenta alcanzarla. Esta confusión calculada genera un bloqueo en la capacidad crítica,
como si la lógica se volviera pesada y cada pensamiento costara el doble de esfuerzo. Desde una perspectiva psicológica profunda, la pareja tóxica despierta heridas antiguas que Virgo creía superadas o que quizá nunca reconoció del todo. En el fondo del alma, donde habitan los recuerdos más sutiles, se activan viejas memorias de exigencia, sensación de insuficiencia o necesidad de aprobación. Lo tóxico coloca espejos deformados delante del signo, espejos que no muestran su verdadera esencia sino una versión alterada que hace que Virgo crea que debe esforzarse más, sacrificarse más, perfeccionarse más para merecer equilibrio. Esta distorsión del valor propio es una de las trampas más peligrosas que la sombra puede extender, porque penetra en la identidad del signo y amenaza con reconfigurarla desde el miedo. En el plano kármico, la historia adquiere un tono solemne y ancestral. La pareja tóxica aparece como un arquetipo que activa lecciones pendientes, como si los hilos del destino hubieran tejido un encuentro destinado a despertar una parte dormida del alma virgiana. Tal vez en vidas anteriores hubo vínculos mal resueltos, ciclos de dependencia, promesas no cerradas o heridas que necesitaban ser enfrentadas con valentía en esta encarnación. La presencia de la sombra no es un castigo, sino un recordatorio de que el crecimiento auténtico no surge en terrenos fáciles. Virgo, con su naturaleza analítica y su deseo de elevar todo a un estado más puro, encuentra en este desafío la oportunidad de romper patrones antiguos, de reclamar una libertad que trasciende lo personal y alcanza lo espiritual. En el terreno espiritual, la relación tóxica se convierte en un rito iniciático. La oscuridad que intenta invadir el corazón del signo despierta una fuerza luminosa que no siempre se manifiesta en la vida cotidiana. Es como si los guardianes del zodiaco colocaran a Virgo frente a una sombra para obligarlo a descubrir la fortaleza silenciosa que lleva dentro. La intuición, a veces relegada detrás de la lógica, empieza a reclamar su espacio. La voz interior, que antes se escuchaba como un murmullo, se convierte en un llamado claro que guía al signo hacia su liberación. En esa transición, Virgo descubre una dimensión espiritual de su propia existencia, la comprensión de que su energía es sagrada, de que su corazón merece espacios donde pueda florecer sin miedo, de que su alma no nació para cargar con pesos ajenos. En el cuerpo físico, también se manifiestan señales que muchas veces pasan desapercibidas. La toxicidad interfiere con los ritmos naturales, altera la digestión, el sistema nervioso y la capacidad de concentración. Virgo, siempre atento al detalle, comienza a notar pequeños desajustes, fatiga al despertar, tensión muscular persistente, digestión lenta o irregular, cambios en el apetito, insomnio o sueños inquietantes. Estos síntomas no son simples molestias, sino alertas del cuerpo que reflejan la batalla interna entre la luz propia y la sombra que intenta imponerse. La desconexión entre mente, cuerpo y espíritu se vuelve más evidente, y es precisamente esa desconexión la que impulsa el proceso de despertar. En el recorrido hacia la liberación, los astros se alinean como aliados invisibles. Saturno fortalece la disciplina interna, Plutón impulsa la transformación profunda, Marte activa el coraje silencioso, Venus recuerda el valor del amor propio. Cada tránsito, cada retrogradación, cada cuadratura parece empujar suavemente a Virgo hacia una revelación, entender que el verdadero poder no está en arreglar al otro, sino en rescatarse a sí mismo. La relación tóxica se convierte así en el fuego alquímico que purifica, en la tormenta cósmica que limpia el terreno, en la prueba que revela la nobleza oculta. Cuando la liberación finalmente se produce, la energía del signo experimenta un renacimiento que toca todas las dimensiones. En los rincones más ocultos del zodiaco, donde los hilos invisibles del destino se entretejen con los aprendizajes que cada alma debe atravesar, la historia de Virgo junto a una pareja tóxica guarda dimensiones aún más profundas que se despiertan como ecos antiguos cuando la experiencia toca las fibras internas del signo. Lo vivido no solo afecta su equilibrio emocional o mental, sino que altera fundamentos que durante mucho tiempo parecían sólidos, removiendo capas íntimas que rara vez emergen a la superficie. En este nivel, la toxicidad no es simplemente un vínculo dañino, sino un fenómeno astrológico que agita fuerzas primarias, despierta memorias dormidas y empuja a Virgo hacia un ciclo transformador de una magnitud que trasciende lo personal. En la estructura interna de Virgo, existen patrones ancestrales ligados al deber, al perfeccionismo y al sentido de propósito. La pareja tóxica actúa como un detonante que cuestiona esos patrones. No solo mina la autoestima, sino que provoca un temblor interno que obliga al signo a revisar la raíz misma de su manera de relacionarse. En lo profundo, donde habita el arquetipo de la Virgen como símbolo de pureza, independencia y autosuficiencia emocional, se activa un choque entre la esencia y la distorsión del vínculo.
La toxicidad intenta manchar ese símbolo interno con energía caótica, con demandas ilógicas, con expectativas que traicionan la calma virgiana. Y allí comienza una batalla silenciosa entre la identidad y la imposición de un guión ajeno. La pareja tóxica suele representar una energía disonante respecto al elemento tierra que domina a Virgo. Mientras el signo busca estabilidad, análisis y claridad, lo tóxico aporta confusión, volatilidad y dramatismo emocional. Esta disonancia genera un campo magnético conflictivo, donde la energía de tierra intenta asentar lo que el otro constantemente desbarata. El choque entre ambos elementos crea un desgaste no solo emocional sino también vibracional. La estructura energética de Virgo se ve drenada por la constante necesidad de ordenar lo que el otro desordena, de reparar lo que el otro rompe, de encontrar sentido en comportamientos que nacen del caos. Esta dinámica se convierte en una arena de batalla donde cada gesto de paciencia, cada acto de bondad, cada intento de comprensión se pierde en un vacío incapaz de sostener reciprocidad. En el tejido emocional, aparece un fenómeno particular, la erosión del propio ritmo interno. Virgo funciona según ciclos naturales, ritmos de introspección, momentos de análisis y pausas que permiten reorganizar la mente y el corazón. La pareja tóxica interrumpe esos ciclos con urgencias emocionales, demandas repentinas, cambios de humor abruptos y silencios estratégicos. Estas interrupciones constantes crean una desconexión entre Virgo y su brújula interior. Es como si un metrónomo cósmico fuera alterado por golpes inesperados, desviando la armonía interna hacia un caos que lentamente desgasta la esencia del signo. Esta pérdida del propio ritmo es uno de los daños más profundos que causa la toxicidad, porque separa a Virgo de su sentido de orientación vital. A nivel espiritual, la relación tóxica despierta desafíos ligados al servicio y al sacrificio. Virgo, como arquetipo del sanador silencioso, tiende a ofrecer apoyo incluso cuando no se le pide, a cargar responsabilidades que no le corresponden y a intentar iluminar caminos que otros no desean recorrer. La pareja tóxica descubre esta inclinación y la utiliza para alimentar un ciclo de dependencia. Pero en el plano espiritual, este ciclo representa un punto de inflexión crucial, la necesidad de distinguir entre servir y sacrificar, entre ayudar y anularse, entre acompañar y cargar. La sombra que representa la pareja tóxica obliga a Virgo a comprender que el servicio auténtico nunca implica perder la propia luz, y que la generosidad más elevada incluye también alejarse cuando el alma está en peligro de apagarse. La toxicidad también impacta en la capacidad de Virgo para confiar en sus propios sentidos. Este signo suele basarse en la observación minuciosa, en el discernimiento y en la capacidad de leer señales que otros pasan por alto. Pero la manipulación psicológica, las medias verdades, los cambios bruscos de comportamiento y las narrativas contradictorias de la pareja tóxica generan un fenómeno conocido como neblina cognitiva. Es una distorsión en la percepción que provoca dudas constantes, inseguridad ante decisiones antes claras y una sensación de estar caminando sobre un terreno que cambia de forma cada vez que se intenta avanzar. Mercurio, el regente, se ve forzado a procesar información contaminada, como si el signo tuviera que analizar a través de un cristal empañado. Esta confusión deliberada busca quebrar el sentido de realidad de Virgo, pero también activa la chispa interna que eventualmente le muestra la necesidad de reconectar con su intuición profunda. En la dimensión del cuerpo, la toxicidad se acumula como una tensión que parece calcificarse en los músculos, especialmente en aquellos que Virgo rige de manera natural, los sistemas nervioso y digestivo. El cuerpo empieza a manifestar símbolos físicos del conflicto emocional, nudos constantes en el estómago, respiración superficial, inquietud que se instala en el pecho, dificultades para descansar, cambios en el apetito o la aparición de pequeñas dolencias que antes no existían. El cuerpo se convierte en el mensajero que intenta alertar al signo de que algo está drenando su energía vital. Y aunque los síntomas parecen pequeños al principio, con el tiempo se convierten en señales contundentes del desequilibrio interno que la pareja tóxica ha provocado. En el ámbito simbólico, la figura de la pareja tóxica representa una sombra que el camino de Virgo debía enfrentar para transformarse en una versión más fuerte de sí mismo. Esta sombra no solo refleja las debilidades del signo, sino también sus fortalezas ocultas. La presencia de lo tóxico despierta un coraje que rara vez se manifiesta de manera visible. Es un coraje silencioso, paciente, calculado, que no estalla pero que crece como una raíz rígida bajo tierra hasta que finalmente rompe la superficie para reclamar su espacio. En ese proceso, Virgo descubre una determinación implacable, una firmeza que no necesita gritos ni confrontaciones explosivas, sino que se expresa en decisiones claras, límites definidos y un regreso gradual hacia la propia esencia.
Cuando el despertar finalmente ocurre y la toxicidad comienza a perder poder, surge un renacimiento emocional notable. Virgo empieza a recuperar su claridad mental como si un velo se desprendiera lentamente de su percepción. El alma respira con mayor libertad, la intuición se siente más nítida y la energía regresa a su cauce natural. En ese renacimiento, el signo comprende que no ha salido debilitado sino purificado, reforzado, más consciente de su propio valor y más dispuesto a protegerlo. La experiencia que parecía un retroceso se convierte en una ascensión, en un salto evolutivo que deja atrás viejas versiones del yo. En esta etapa, los astros se alinean de forma simbólica, otorgando a Virgo una luz renovada que lo acompaña en el cierre del ciclo. En los estratos más profundos de la psique zodiacal, donde la conciencia se entrelaza con los ciclos eternos del tiempo y la evolución, aún permanecen aspectos que complementan y expanden la travesía de Virgo frente a la presencia de una pareja tóxica. Allí, en regiones donde raramente se adentra la mirada humana, se despliegan dinámicas invisibles que moldean el espíritu del signo y que revelan dimensiones poco mencionadas pero decisivas para comprender la magnitud de esta experiencia. Es en esos territorios simbólicos donde se manifiesta la verdadera naturaleza épica de este tránsito, pues lo tóxico no solo acusa la fragilidad de un vínculo, sino que despierta fuerzas que llevan siglos aguardando ser reclamadas. En la raíz emocional más antigua de Virgo existe una profunda necesidad de utilidad, una inclinación casi sagrada hacia el propósito. La pareja tóxica utiliza este motor interno de un modo sutil y devastador, convirtiendo la necesidad de propósito en un laberinto sin salida. Lo tóxico despierta en Virgo la sensación de que su rol dentro de la relación es indispensable, casi como si la estabilidad del otro dependiera de su presencia. Ese espejismo opera como un ancla emocional que se aferra a la conciencia, manteniendo al signo en una dinámica donde la responsabilidad se convierte en carga, el compromiso en prisión y la entrega en desgaste. Sin embargo, este mismo espejismo activa un mecanismo evolutivo profundo, el discernimiento entre el deber auténtico y el deber impuesto, entre la vocación de servir desde la luz y la obligación de sostener lo que no desea sostenerse. La pareja tóxica también altera la percepción del tiempo interior de Virgo. Este signo vive en un equilibrio entre pasado y futuro, analizando experiencias anteriores y anticipando posibilidades venideras. Pero lo tóxico corrompe esa lectura del tiempo, arrastrando a Virgo hacia un estado donde el pasado parece repetirse en bucles interminables y el futuro se vuelve un horizonte turbio. La manipulación emocional, las disculpas circulares, las promesas vacías y los ciclos de conflictos seguidos de reconciliaciones superficiales, generan un patrón temporal que atrapa al signo en una noción suspendida donde no se avanza ni se retrocede. Esta distorsión del tiempo interno afecta directamente la capacidad de Virgo para proyectarse, pues lo sombrío desalinea su brújula y lo envuelve en una sensación de estancamiento que parece desafiar la lógica. Pero es precisamente al reconocer esta anomalía temporal cuando el alma virgiana activa su fuerza latente para romper el círculo y recuperar su propio ritmo evolutivo. En la dimensión del inconsciente, la relación tóxica despierta símbolos internos que se manifestaban de forma tenue antes de la llegada de esta experiencia. Se activan arquetipos relacionados con la autocensura, la contención emocional y la idea de ser medido en función del rendimiento. Virgo enfrenta sombras que no pertenecen solo a la pareja, sino que reflejan partes internas suyas que necesitan ser iluminadas, el miedo a decepcionar, la tendencia a minimizar sus propias necesidades, la inclinación a priorizar el bienestar ajeno antes que el propio. Lo tóxico funciona como un catalizador que amplifica estos arquetipos, obligando al signo a confrontarse con ellos de una forma que ninguna circunstancia más suave podría haber provocado. En esa confrontación se encuentra uno de los núcleos más transformadores de la travesía. En lo más profundo del campo emocional, la pareja tóxica introduce un fenómeno casi ritual, la erosión de la espontaneidad. Virgo, aunque prudente, posee una chispa interna de creatividad práctica, una capacidad de improvisar soluciones y adaptarse con fluidez que forma parte esencial de su espíritu mutable. Esta chispa se va apagando a medida que lo tóxico exige control, vigilancia y autocorrección constante. La espontaneidad se sacrifica para evitar conflictos, la naturalidad se sustituye por cautela, y el signo empieza a sentirse como si viviera en un terreno minado emocionalmente. Sin embargo, cuando esa espontaneidad empieza a resurgir, lo hace con la fuerza de un renacer. Virgo comprende que recuperar la autenticidad de su expresión es un acto de liberación tan poderoso como romper una cadena física, y esa realización despierta una fuerza interna que se había mantenido latente durante toda la experiencia. En la esfera del alma, se despliega un proceso aún más profundo, la reconfiguración de los límites energéticos. Virgo, por naturaleza, tiene un aura sensible pero muy permeable.
Esta permeabilidad permite que el signo perciba matices que otros no ven, que identifique necesidades ajenas y que comprenda con precisión lo que ocurre en su entorno emocional. Sin embargo, en presencia de una pareja tóxica, esta misma permeabilidad se vuelve un punto vulnerable. La energía de Virgo empieza a mezclarse con la del otro de forma excesiva, llegando incluso a confundir lo que siente con lo que le es impuesto. A medida que la relación avanza, el signo comienza a experimentar emociones que no le pertenecen y a sostener cargas que nunca fueron suyas. La travesía de despertar consiste en reconstruir estos límites desde cero, reforzándolos con una claridad interna que no deja espacios para invasiones emocionales futuras. Este proceso da lugar a una expansión espiritual que marca un antes y un después en el recorrido vital de Virgo. Otro aspecto poco explorado es el papel del cuerpo como oráculo simbólico durante esta experiencia. Aunque Virgo siempre ha tenido una conexión natural con su corporalidad, cuando está inmerso en una relación tóxica el cuerpo se convierte en un mensajero insistente. Cada palpitación irregular, cada tensión interna, cada dolor aparentemente sin causa física, actúa como una señal intuitiva que advierte del desequilibrio emocional y energético. Con el tiempo, Virgo aprende a descifrar estos mensajes como si fueran escrituras sagradas, comprendiendo que el cuerpo está actuando como una brújula que busca redirigirlo hacia un destino más alineado con su propósito esencial. Cuando finalmente logra traducir esas señales, la liberación se vuelve inevitable, pues la sabiduría corporal toma fuerza y se convierte en una guía tan poderosa como su mente analítica. A medida que la historia se acerca a su desenlace, surge otra capa transformadora, la revelación del verdadero concepto de reciprocidad. Virgo aprende que la entrega sin retorno es una traición silenciosa hacia uno mismo, que el equilibrio emocional no se sostiene en sacrificios unilaterales y que una relación auténtica solo puede florecer cuando ambos crecen juntos. El contraste entre lo que ofreció y lo que recibió se vuelve tan evidente que actúa como una llama que consume la duda final, empujando al signo hacia la claridad definitiva. Esta comprensión se convierte en una de las mayores conquistas de la travesía, pues inaugura una etapa en la que Virgo redefine completamente su manera de relacionarse. Cuando finalmente el ciclo se cierra, el alma de Virgo emerge con una fuerza que no tenía antes. Las lecciones no se desvanecen, se integran como piezas de un nuevo diseño interno. La sensibilidad que antes permitía la entrada de lo tóxico se convierte en intuición refinada. La empatía que fue utilizada en su contra se transforma en discernimiento férreo. La necesidad de orden se eleva a una capacidad de reconstrucción. En las raíces más profundas del viaje de Virgo, cuando la sombra de una pareja tóxica se cierne sobre su senda, emergen matices sutiles que el universo susurra entre líneas, aspectos que suelen quedar ocultos detrás del evidente desgaste emocional. En el silencio que antecede a cada paso, se percibe cómo el alma virginiana intenta recomponerse desde dentro, afinando nuevamente esa brújula interna que tantas veces ha sido desviada por la manipulación, por la distorsión de su propia realidad y por la confusión creada a través de palabras hábilmente envenenadas. La energía mutable del signo intenta adaptarse, intenta comprender, intenta leer entre universos ajenos lo que ya no permite ser leído, y en ese esfuerzo desmedido por sostener lo que se tambalea, Virgo queda suspendido entre lo que fue y lo que teme que nunca podrá ser. El influjo mercurial actúa como un péndulo incansable que registra cada gesto y cada sombra en el comportamiento de la pareja tóxica. No es una simple observación lógica, es un acto casi ritual de descifrar señales invisibles, de intentar anticipar explosiones emocionales o silencios calculados. En el fondo, esa pareja desequilibrada percibe la capacidad analítica de Virgo como una amenaza y como una herramienta que debe romperse. Por eso apunta sus pensamientos, intenta anular su criterio, trata de que dude de sus percepciones más básicas, como si su mente fuera un terreno que desea conquistar y arrasar. Sin embargo, hay un momento en el que esa misma mente comienza a despertar, y cuando lo hace, el despertar es irrevocable. Las tensiones planetarias revelan cómo el cansancio emocional se filtra en la esencia de Virgo como un veneno lento que reduce su brillo. La pareja tóxica puede adoptar el disfraz de la intensidad, la pasión, la necesidad urgente, pero en realidad opera como un agujero negro que absorbe la energía vital del signo. Allí, en ese abismo, Virgo siente como su naturaleza de servicio se intensifica de manera distorsionada, entregando más de lo que tiene, sosteniendo más de lo que corresponde, creyendo que si ajusta un detalle más quizá el caos se ordenará. Pero el universo sabe que la toxicidad nunca se satisface, que siempre pedirá más, que nunca habrá un punto donde la entrega sea suficiente. Cuando esta conciencia se va abriendo paso, se activa la chispa de la dignidad. El alma de Virgo, regida por un sentido de propósito ligado al crecimiento personal,
comienza a reconocer un patrón secreto que se repite. La pareja tóxica se alimenta de cada rectificación, de cada disculpa, de cada intento de mejorar un vínculo que en realidad no desea mejorar, solo controlar. Entonces, la energía de tierra se vuelve más firme, más compacta, y algo dentro de Virgo empieza a resistir de una manera que la parte manipuladora no puede anticipar. No es una resistencia explosiva, sino una resistencia serena, estructural, como la del terreno que deja de ceder. Este cambio es casi imperceptible al principio, pero es imparable. En esa fase, la pareja tóxica comienza a inquietarse. Percibe que las palabras ya no penetran igual, que la culpa ya no surte su efecto, que la lógica distorsionada ya no tiene el mismo poder. Empiezan entonces los intentos desesperados de recuperar la influencia, desde gestos teatrales hasta silencios calculados para sembrar ansiedad. Pero Virgo, en ese punto, ya ha empezado a abrir los ojos. Ya no observa con la mirada confundida del principio, sino con una intuición afilada que emerge cuando Mercurio conecta con la verdad interior y deshace el nudo de la mentira emocional. La sanación inicia antes de la salida definitiva, aunque Virgo aún no lo nota. Brota en los pequeños gestos de autoafirmación, en las decisiones que parecen insignificantes pero que se convierten en actos simbólicos de recuperación del territorio interno. Cada vez que elige el silencio en lugar de la explicación inútil, cada vez que retira energía de una conversación diseñada para desgastarlo, cada vez que establece una distancia invisible, se está reivindicando. Las constelaciones observan este proceso como un renacimiento gradual, como el retorno de un guerrero que recuerda el poder que había olvidado. La pareja tóxica, al perder el acceso al interior virginiano, intenta resucitar viejos mecanismos, pero el alma de Virgo ya no vibra en esa frecuencia. Es entonces cuando surge la claridad. No es un estallido emocional, sino una revelación profunda, como si una capa de niebla finalmente se disipara y permitiera ver el paisaje real. Recuperar esta visión es uno de los mayores actos de valentía que el signo puede experimentar en su camino evolutivo. Y en esa claridad, Virgo comprende que siempre tuvo la capacidad de levantarse, que lo único que faltaba era ese último latido de convicción que le hacía falta para romper la cadena. Esa liberación no es solo un acto de separación física o emocional. Es una reivindicación del propio valor, de la propia historia, de la propia esencia. Cuando Virgo cierra la puerta a una pareja tóxica, no lo hace con ruido ni con dramatismo, sino con una solemnidad poderosa que resuena como un juramento frente al universo. En ese instante, la energía mercurial se reorganiza, la Tierra vuelve a compactarse en torno a sus raíces y la luz interna que había sido apagada retorna con una intensidad renovada. Se convierte en un símbolo de resiliencia, en la prueba viviente de que incluso los vínculos más corrosivos pueden ser superados cuando el alma decide que ya no permitirá ser fracturada. Es en ese renacer donde se manifiesta la grandeza silenciosa de Virgo, una grandeza que el cosmos honra con cada giro de las estrellas. Porque al atravesar la experiencia de una pareja tóxica y emerger más lúcido, más fuerte y más consciente, el signo no solo se reconstruye, se eleva. Y esa elevación se convierte en un faro para futuros caminos, en una señal que marca un antes y un después en la historia personal y en la manera en que su espíritu se relacionará con el amor en adelante, siempre desde la verdad, siempre desde la claridad, siempre desde la dignidad recuperada. En los rincones más profundos del vínculo entre Virgo y una pareja tóxica, donde la mente intenta descifrar lo indescifrable y el corazón se sostiene más por costumbre que por verdadero sentido, se gestan procesos internos que rara vez se mencionan, pero que resultan decisivos en el despertar final del signo. En esa etapa silenciosa y casi invisible, Virgo experimenta una disonancia entre su naturaleza ordenada y la energía caótica que recibe, una disonancia que primero desconcierta y luego se convierte en el detonante de un crecimiento interno que supera cualquier experiencia previa. No hay estridencia en ese despertar, solo un lento crujir de las paredes internas que han sido sometidas durante demasiado tiempo. La manipulación emocional que ejerce la pareja tóxica no solo se manifiesta en palabras o acciones directas, sino en microgestos que erosionan la confianza de Virgo de manera sutil. Se trata de miradas que invalidan, silencios que castigan, cambios repentinos de actitud diseñados para provocar incertidumbre. En el plano astrológico, estos gestos atacan la vibración mercurial, buscando desestabilizar la claridad mental que caracteriza al signo. Es como si la pareja tóxica percibiera instintivamente que la mente analítica es el bastión más fuerte de Virgo, y por ello intentara infiltrarse allí para imponer confusión donde debería haber precisión. Sin embargo, la fuerza de Mercurio también alberga una capacidad de regeneración poco comprendida,
cuanto más se intenta desordenar la lógica de Virgo, más se activa un mecanismo interno que, llegado el momento, se reorganiza con una exactitud implacable. Hay una etapa crítica en la que Virgo empieza a notar que la relación consume más energía de la que devuelve, que su naturaleza de servicio se transforma en una carga agotadora, que la entrega deja de ser un acto noble para convertirse en una especie de sacrificio inútil. Esa etapa suele ser silenciosa y profunda, una fase en la que el elemento tierra se remueve antes de cambiar de forma, preparando su estructura para una metamorfosis. El universo observa cómo la resistencia pasiva se convierte lentamente en determinación, cómo el cansancio se transforma en lucidez, y cómo la paciencia deja de ser una virtud para convertirse en una señal de que algo ya no pertenece a su camino. Al mismo tiempo, se produce un conflicto interno que pocas veces se nombra. Virgo lucha con la idea de romper la promesa implícita de reparar. Durante gran parte de su vida, ha aprendido que todo puede mejorar con esfuerzo, con constancia, con atención al detalle. Pero una pareja tóxica no es algo que se repare, porque su raíz no busca armonía, sino control. Esa revelación es dura, casi amarga, pero al mismo tiempo liberadora. Marca el momento en el que Virgo deja de invertir energía en una batalla que nunca le perteneció, y redirige su mirada hacia sí mismo, hacia lo que perdió, hacia lo que puede recuperar. La dinámica cambia por completo cuando Virgo deja de justificar lo injustificable. En ese punto, la pareja tóxica pierde una de sus armas más efectivas, la capacidad de crear culpa. Ese desprendimiento emocional no surge de un estallido, sino de un proceso de erosión inversa donde lo que se desgasta ya no es Virgo, sino las cadenas que lo unían al vínculo destructivo. El alma empieza a recordar su propio peso, su propio valor, su propia historia. Y con ese recuerdo, el terreno empieza a estabilizarse bajo sus pies. Las energías cósmicas acompañan este proceso con alineaciones que favorecen la claridad y el discernimiento. Saturno aporta límites nuevos que antes no existían, Marte despierta una fortaleza que había sido dormida por el desgaste emocional, y Mercurio afila la intuición para que Virgo detecte incluso los engaños más sofisticados. Es un renacimiento sigiloso, pero firme. La pareja tóxica puede intentar intensificar sus estrategias, puede recurrir a gestos dramáticos o súbitos cambios de tono para recuperar el control, pero la brújula interna del signo ya ha cambiado de dirección. Lo que antes penetraba ahora rebota, lo que antes sería ahora se revela como una simple sombra. En el proceso final, la energía virginiana recupera el ritmo, la respiración vuelve a su cauce natural y el cuerpo emocional inicia una reparación profunda. No es solo una liberación, es una reconfiguración completa del espíritu. La mente se vuelve más sabia, los límites más sólidos, la intuición más despierta. El universo contempla cómo Virgo asciende desde un lugar oscuro hacia un territorio luminoso donde la toxicidad ya no tiene acceso. Esa ascensión es lenta pero majestuosa, una marcha silenciosa que lleva consigo la firmeza de la tierra, la precisión de Mercurio y la dignidad inviolable del alma que ha recordado su propio valor. En ese retorno a la esencia, Virgo se transforma en alguien más fuerte que antes, alguien que ya no será moldeado por las sombras ajenas, alguien que reconoce desde lejos las señales que antes pasaban desapercibidas. Y al cerrar definitivamente aquel ciclo, el cosmos parece abrir para el signo un horizonte donde el amor deja de ser una batalla y se convierte en un espacio de crecimiento, claridad y equilibrio. Porque tras sobrevivir al desgaste de una pareja tóxica, el espíritu virginiano no solo se recupera, resurge con una luz tan exacta y tan incorruptible que se convierte en un faro para todos los caminos que vienen después.